De nuevo con ustedes aquí en Con y Pensini por Globovisión. Tenemos nuestro próximo invitado, Gabriel Reyes, analista político. Venezuela está en el centro de todo lo que son los foros internacionales, somos tendencia, como quien dice. Y uno de los temas hoy fue la discusión que ya se dio de manera casi unánime, ni se discutió si tenían los votos o no necesarios para todas las personas que estaban hasta Nicaragua. Quiso hablar sobre Venezuela. Vamos a ver la noticia para darle contexto a esta entrevista, por favor. Centro, la Organización de Estados Americanos comenzó el lunes su asamblea anual. Estados Unidos volvió a pedir la suspensión de Caracas del foro regional. Esa suspensión no es un objetivo en sí mismo, pero demostraría que la OEA respalda sus palabras con acciones y envía una poderosa señal al régimen de Maduro, de que solo las elecciones reales le permitirán a su gobierno ser incluido en la familia de las naciones. El Pleno de Estados miembros aprobó incluir la situación de Venezuela en el temario, una decisión que fue objetada por el canciller venezolano Jorge Arreaza. Venezuela asiste a la cita a pesar de que anunció su retirada de la OEA en abril de 2017. El proceso de salida del principal foro político del continente tomará 2 años, y durante ese periodo Caracas deberá cumplir sus obligaciones. Según la Carta Democrática Interamericana, un Estado puede ser suspendido de la organización por 2/3 de los votos de la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones. Representantes de los Estados miembros. Bueno, esta es la noticia del día. Venezuela en el centro del huracán. Venezuela también rechazó, como viste, esta posición. Sin embargo, cuando hablan los analistas sobre la expulsión de Venezuela, dice que es peor que la Carta Interamericana Democrática, que nunca se impuso. Entonces, pero desde el punto de vista histórico, Cuba está fuera de la Organización de Estados Americanos y ha podido sobrevivir por más de 50 años. Si a Venezuela la expulsan, no están obligando que Venezuela esté más aislada y como dándole un beneficio que pueda actuar libremente. Explícame todo esto, por favor, Gabriel, y bienvenido al programa. Buenas tardes. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Realmente las épocas son diferentes. Comparar la Cuba, que por cierto fue expulsada de la OEA a petición de Venezuela en su momento. Lo que sucedió hoy es simplemente el preámbulo de un rechazo multitudinario de muchos países, no solamente del entorno latinoamericano, sino que comenzando por la OEA ya se está de alguna forma desconociendo lo que es la legitimidad de origen del proceso que devino en la presidencia de Nicolás Maduro. Es la segunda, dices tú. La segunda, La sí. que viene, que no se ha juramentado. Por supuesto, este es un proceso muy lamentable. Cuando tú hacías tu introducción de que Venezuela es tendencia, nos gustaría hacer tendencia de otra forma. En este momento somos tendencia porque lo que fue la vitrina de la democracia de América Latina hoy está reducida a ser tratada como un Estado fallido. Y es muy lamentable que suceda esto desde la perspectiva internacional, porque quienes estamos aquí estamos presenciando cómo desde afuera no garantizan las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía. Te recuerdo que la ciudadanía no es otra cosa que el ejercicio de los derechos plenos. Y precisamente este cuestionamiento que hacen en la OEA se refiere hasta qué punto los venezolanos, más allá de la coyuntura electoral, tenemos o no ejercicio pleno de nuestros derechos individuales y colectivos. Yo creo que esto será un efecto cascada. Luego de la OEA, lo más seguro es que Mercosur se pronuncie porque tiene una condición, una cláusula democrática, vendrá la ONU, el Consejo de Seguridad se pronunciará, la Unión Europea. Al final, el aislamiento es algo que por supuesto no nos conviene. Ahora, yo no creo que Venezuela pueda ser como Cuba en el sentido de permanecer aislado y permanecer. Porque en aquel momento para Cuba era importante la posible coalición con Rusia en lo que significó la diatriba de la Guerra Fría. Pero hoy en día reconstruir ese escenario de Guerra Fría lo veo muy cuesta arriba, Pedro. Fíjate que me acaban de mandar una noticia. Nicolás Maduro afirma que declarará un día festivo cuando se formalice la salida de Venezuela en la OEA. O sea que se lo está tomando muy a la ligera, o sea, que no le importa. Y preguntan aquí que si se considera la juramentación de Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente
como legal, que si eso lo toma la OEA como que si ya traspasó esa barrera, si entonces ya empieza a ser ilegítimo porque le toca hasta diciembre de este año. Bueno, para quienes examinen los hechos sobre el filtro del respeto a la Constitución vigente, la misma Asamblea Nacional Constituyente no está dentro de sus parámetros, ni la convocatoria del proceso electoral por medio de la Constituyente, que no fue el poder electoral. O sea, si nos vamos a la interpretación de la Constitución como contrato social, por supuesto, todo esto carece de legitimidad de origen. Ok, entonces se puede interpretar que se juramente o no, según algunos constituyentes, dicen que sí o que no. Realmente la Asamblea Nacional Constituyente todavía no está contemplada dentro de la Constitución todo lo que se hizo. Y por eso fue lo que sucedió el 16 de julio del año pasado, ese pronunciamiento, porque todo fue sobrevenido. O sea, aquí hay una inercia política que va más allá del respeto a la Constitución. Y Pedro, la Constitución es una. Y la Constitución del 99 está vigente. Todavía esta constituyente, que supuestamente nació para redactar una nueva Constitución, ni lo ha hecho, ni lo ha presentado, ni la han votado. Entonces, mientras esto no suceda, este limbo no puede ser manejado a capricho político del gobierno. Tenemos que seguir respetando la Constitución porque es el único documento legal y legítimo que rige los destinos de nuestra nación. Mira, Chile también pidió a la OEA enviar al CPI el informe de estos 131 víctimas. Vamos a ver si por favor me pueden poner la noticia. El presidente chileno Sebastián Piñera pidió el domingo al panel de expertos de la Organización de Estados Americanos, que evaluó posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que envíe sus conclusiones a la Corte Penal Internacional. Piñera envió una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y justificó su decisión dada la que consideró contundencia de las pruebas recopiladas. Por su parte, Almagro ya presentó esta semana el informe ante la Fiscalía de la Corte. El gobierno venezolano rechazó el documento calificándolo de grotesca farsa mediática. El fin de semana, Caracas continuó con la liberación de opositores presos, cumpliendo con la promesa que hizo el presidente Nicolás Maduro tras ser reelegido el 20 de mayo. A pesar de ello, Estados Unidos aseguró el domingo tener apoyo en la OEA para votar una resolución que desconozca la reelección de Maduro e inicie el camino para suspender al país caribeño del organismo regional por ruptura del orden democrático. La situación de Venezuela se analizará en la Asamblea Anual de la organización, que se realiza el lunes y martes en Washington. Pongo también esta noticia no solamente por este pronunciamiento que puede ser bastante grave, porque son 131 casos presentados en la OEA, sino también porque uno de los puntos que tiene Chile es que dice que en Venezuela no puede haber una transición de ningún tipo a menos que haya una unidad. Y tú hablas siempre de las oposiciones. Tengo 2 minutos, así que esos 2 minutos, si no nos alcanzan, después lo seguimos con el tema. Prefiero desarrollar en el próximo negro, pero te voy a decir que este clip lo que nos trae es la preocupación que existe en los países de nuestro entorno sobre el respeto a los derechos humanos y lo que significa la privación de libertad a aquellas personas que disienten del pensamiento hegemónico. Y vuelvo a nuestra Constitución. Nuestra Constitución es clara y establece que el Estado es plural y la mayoría de las libertades individuales y colectivas políticas se sustenta en este derecho al pluralismo ideológico. De manera que la opinión, de manera que la manifestación pública de las ideas no puede servir de ninguna forma de justificación para la privación de la libertad de un ciudadano, porque estaría contrariando su misma condición de ciudadano. Por eso, esta reflexión que hace el clip, lo que nos trae es preguntarnos si realmente el disenso es lo que se castiga. Entonces, ¿cuál es la intención de esta onda, vamos a llamarlo así, expansiva, de liberación de presos políticos? Hasta hace poco decían que aquí no había presos políticos. Ahora están reconociendo que han liberado 50, 100, X. Entonces, quiere decir que sí habían. Entonces, yo creo que es el momento de rectificar y respetar a quienes podemos pensar diferente. Mientras la Constitución esté vigente y mientras este país quiera seguir albergando la idea de que es una democracia, tiene que permitir que sus ciudadanos se expresen libremente. Ok, vamos entonces a la pausa y hablamos entonces de lo que tú llamas las oposiciones aquí en Con Todo y Imprescindible.